El millonario se rió hasta perder al desafiar a la mendiga negra a traducir palabra oculta. Ricardo Montes, el hombre más rico y arrogante de la ciudad, se acomodó en su sillón de cuero con una sonrisa que quemaba. Su mansión brillaba con luces doradas, tapices exquisitos colgaban de las paredes y el aroma intenso del whisky caro flotaba en el aire. Afuera, la ciudad parecía arder entre la riqueza de unos y la miseria de otros. Una línea infranqueable que él se aseguraba de mantener bien lejos de su mundo. Pero esa noche, algo en su humor cambió. Entre sus manos, un pergamino antiguo, polvoriento, con símbolos extraños que nadie lograba descifrar. ¿Quién puede traducir esto?, se preguntó en voz alta, burlón, como si hablara con un espíritu invisible. Así fue como sus ojos se posaron en Lucas, el mendigo que pedía limosna frente a la entrada de su mansión, cansado, encorvado, con sus harapos y la piel curtida por el sol. Pero había algo en la mirada de Lucas que perforó esa ve. Lacónico. Lucas no respondió. Miró el pergamino, trazó con los dedos la tinta gastada y dijo apenas un nombre. La palabra parecía vivo, latía en el aire, y el millonario sintió cómo se le apretaba el pecho. Con cada sílaba que Lucas desbordaba, la atmósfera se envenenaba. No era solo un juego para demostrar quién tenía más poder. Era un duelo, una pelea silenciosa de almas que confrontaban verdades no dichas. Lucas comenzó a desenmascarar no solo la lengua olvidada del pergamino, sino también las capas de arrogancia de Ricardo, dejando ver grietas en ese muro de oro. El millonario se rió, fuerte, con desprecio, seguro de que solo un loco o un farsante respondería con semejante solvencia. Pero allí, frente a él, algo más oscuro emergía, un secreto del pasado que unía a ambos sin que ellos lo supieran. Lucas miró fijo, sus ojos temblaron. Sabía que podía quedarse en su ruina o levantarse y enfrentarse a aquello que lo sé. El silencio explotó en un segundo, como un grito ahogado. Una figura oscura apareció, moviéndose con una sombra que helaba la sangre. Era alguien del tormento del mendigo, alguien con cara de venganza, dispuesto a destruir la frágil paz que había alcanzado. Ricardo comenzó a sentir cómo la idea de riqueza y poder se desmoronaba, que esa palabra en el pergamino podía costarle más que dinero, su vida, su alma, su destino, y justo cuando Lucas inhaló para pronunciar la letra final que lo cambiaría todo, ¡bang! La puerta se abrió con violencia, y el mundo de ambos se tambaleó. ¿Quién estaba ahí? ¿Qué pasaría con la palabra que prometía revelar la verdad? La noche se llenó de un suspense que cortaba la respiración. Ricardo y Lucas, en ese instante, compartían algo más que segundos, un camino al que ninguno quería renunciar, aunque no supieran qué les esperaba. ¡Hey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores no quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. ¡Vamos a interactuar! La puerta se abrió de golpe, y un aire helado inundó la sala. Ricardo y Lucas se quedaron paralizados, mirando la figura oscura que cruzaba el umbral, un hombre alto, con un abrigo negro que ondeaba como una bandera de guerra. Sus ojos, como dos brasas ardientes, buscaban a Lucas con una intensidad que helaba la sangre. «¿Por qué no me lo dijiste, Lucas?»,
dijo el hombre, con una voz profunda que resonaba en las paredes doradas de la mansión. No te hagas el loco. Sabías que el pasado siempre regresa. El corazón de Lucas se detuvo. Su expresión de sorpresa se transformó en terror. Ricardo, de pie, no comprendía. No había esperado ver a un espectro de la vida de Lucas. Ese hombre, con su aura de poder, parecía sacado de una pesadilla. ¿Quién eres tú?, desafió Ricardo, intentando mantener su arrogancia, pero en su voz había un hilo de duda. La atmósfera se interrumpía con cada palabra. Soy el que te arruinará si no me entregas lo que te pertenece, el hombre respondió, girando su atención hacia él. Tú, el millonario, no sabes nada de lo que has pisoteado. Esta palabra que estás intentando traducir lleva más peso del que crees. Lucas, temblando, comenzó a recordar una vida que había dejado atrás. Se sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Esa palabra, que parecía un simple enigma, tenía raíces en su infancia, en secretos que habían mantenido la paz en su familia. No, no puede ser. ¿Cómo sabes eso?, murmuró, sintiendo que se le encogía el estómago. Porque yo era parte de tu vida antes de que te convirtieras en un mendigo. ¿Te parece que olvidar es tan fácil? Ahora, tú y yo estamos enredados por esta maldita palabra. El hombre espetó, acercándose con pasos firmes. Ricardo sintió que el aire se volvía espeso. La burbuja de desprecio que había construido empezó a estallar. Esto es un juego tuyo, dijo, más para convencerse que para desafiarlo. Juegos son los que te ha representado el destino, Ricardo, los que ahora deben llegar a su fin. Y antes de que pudiera reaccionar, el hombre levantó su mano y un brillo oscuro pareció envolver la habitación. Todo a su alrededor se oscureció, como si la luz misma tuviera miedo de acercarse. Lucas sintió que el mundo se desvanecía, y lo último que vio fue el rostro de Ricardo, transformándose de arrogante a aterrorizado. Todo acontecía en un parpadeo, un estruendo, un rugido que retumbaba en la mansión, y de repente, un chispazo. El hombre hizo un movimiento que parecía absorber la esencia de ambos. Lucas, atrapado en el centro de un torbellino de emociones, se preguntaba qué podría suceder si esa palabra se revelaba. Cuando la luz regresó, se encontraron en un lugar diferente. No era la lujosa mansión de Ricardo, sino un callejón sombrío, mojado y frío. Ambos ahora parecían cenicientos, como si hubieran sido cocidos en la ira de un pasado que no querían enfrentar. El hombre había desaparecido, pero la sombra de su amenaza se cernía sobre ellos. La palabra que aún necesitaba ser traducida vibraba en el aire, cargada de un significado que ni ellos podían imaginar. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Ricardo. Su voz ya no era de poder, sino de incertidumbre. Lucas lo miró, y en su mirada había algo nuevo, no solo resignación, sino una chispa de determinación. Ahora debemos descubrir qué significa realmente, dijo Lucas, dejando que el eco de su voz cortara el silencio, sintiendo que de alguna manera sus destinos estaban entrelazados. Pero en su interior, una pregunta latía más fuerte que nada. ¿Qué horror se desataría si esa palabra finalmente salía a la luz? La noche se hizo más densa, y la historia apenas comenzaba a revelarse. ¿Qué secretos y verdades ocultas traería consigo esta nueva realidad? Lucas y Ricardo se quedaron. La sensación de peligro era palpable. ¿Qué hacemos ahora?, murmuró Ricardo, su voz temblorosa, ya despojada de arrogancia.
Era un hombre que había construido su imperio sobre la superioridad, y ahora, por primera vez, sintió que la tierra le temblaba bajo los pies. Lucas no respondió de inmediato. Su mente buscaba recordar, atar cabos sueltos, mientras la imagen de la figura oscura le acechaba. «Debemos encontrar esa palabra», dijo Lucas, y a pesar de su voz firme, un hilo de miedo impregnaba sus palabras. De repente, un grito desgarrador cruzó la distancia. El eco resonó en el estrecho espacio, un lamento de alguien más en la oscuridad. Ricardo y Lucas se miraron, la inquietud dibujándose en sus rostros. Sin pensarlo, comenzaron a caminar hacia el origen del sonido, un paso tras otro, la tensión aumentando en cada movimiento. «¿Qué fue eso?», Ricardo preguntó, su voz casi inaudible. Pero Lucas no pudo responder. El sonido llegó de nuevo, esta vez más cerca, más agudo, como si alguien estuviera siendo atacado. O, peor aún, como si estuvieran llamando a un alma perdida. Cuando llegaron a la esquina del callejón, se detuvieron en seco. Una joven, con rasgos pálidos y cabellos enredados, estaba atrapada en un rincón. Un grupo de sombras se movía a su alrededor, burlándose, empujándola. Sin pensarlo, Ricardo dio un paso adelante. Un instinto de héroe aflorando de entre su egoísmo. «¡Aléjense de ella!», gritó, y para su sorpresa, las figuras se dieron la vuelta. Era como si una niebla de temor se abalanzara sobre ellos. Pero lo que hizo el siguiente momento lo dejó helado. Entre esos hombres, uno se volvió, y al mirar, Ricardo sintió que el corazón se le detenía. Era su hermano perdido. «¡Sebastián!», exclamó, impotente ante la brutalidad que estaba frente a él. El hombre que no había visto en más de una década, al que creía muerto, ahora estaba ahí, frío como una piedra. La joven con lágrimas en los ojos se aferraba a un objeto brillante que parecía el mismo pergamino que Ricardo había traído. «¿Por qué no me dijiste que ibas a buscarlo?», dijo Sebastián. Su voz era un eco lleno de resentimiento. «Te creía muerto». La rabia y la traición brotaron entre ellos con cada palabra. La revelación de que había estado tan cerca, de que un fragmento de su pasado había conllevado esta tragedia, desgarró a Ricardo. Lucas, sintiendo el cambio en la atmósfera, retrocedió, percibiendo que el duelo familiar oscurecía todo. «Esto no puede estar pasando», murmuró, mientras su mente procesaba la conexión imprevista. Pero no había tiempo para pensar. Las sombras comenzaron a acercarse de nuevo, y entre gritos y empujones, la escena estalló en caos. Ricardo, incapaz de actuar, miraba a su hermano como si lo viera por primera vez. «¿Eres tú? ¿Realmente tú?». Una mezcla de amor y odio flotaba en su pecho. La joven, aterrada, alzó el brazo, y el objeto brillante brilló más intensamente, como un faro en la noche. La palabra, aún esperando ser traducida, parecía cobrar vida, revelando su poder. Lucas lo comprendió de inmediato, y en un acto impulsivo se adelantó. «Eso lo tenemos que traducir. Es la clave». La luz se intensificó, llenando el callejón, y con ella vino un estruendo ensordecedor. Todo se volvió borroso. Los jinetes de la oscuridad, Ricardo y Sebastián, se miraban, su historia entrelazada por un secreto antiguo que jamás debió salir a la luz. Se dio un golpe en el suelo, y todo pareció caer en picada, como si la realidad misma se estuviera desgarrando. La luz destelló de nuevo, pero algo era diferente. La joven, con el objeto ahora en sus manos, pronunció la palabra. Cada sílaba
Era un grito que desgarraba el espacio, y en ese momento el silencio se hizo. Las palabras fueron más que eso. Eran el eco de un dolor compartido, de viejas rencillas que nunca se resolvieron. En un abrir y cerrar de ojos, el tiempo pareció detenerse. Lucas sintió su corazón latiendo con fuerza, sabiendo que, después de esto, nada sería igual. ¿Qué hemos desatado?, pensó, mientras las miradas de los hombres, ahora unidas en un solo destino, se cruzaban. La clave estaba más allá de una simple traducción. Una verdad devastadora comenzaba a revelarse, y en ese instante, todo lo que creían saber estaba a punto de cambiar. Y así, la historia apenas estaba empezando a girar en una dirección que ni ellos podían imaginar. La luz destelló de nuevo, pero algo era diferente. Un aire pesado envolvía el callejón, un vacío cargado de significados ocultos. Lucas sintió que su aliento se detenía. La palabra parecía latir con su propia vida, como un dragón que despertaba de un largo sueño. La joven, con el objeto brillante en sus manos, lo elevó al cielo como si invocara a los dioses del pasado. «Esa palabra tiene que ser pronunciada», dijo Lucas, su voz temblando de ansiedad. La tensión en el aire era casi palpable. Ricardo, aturdido, miró a su hermano y luego a la joven, como si todas las piezas de un rompecabezas comenzaran a encajar, pero a la vez se desmoronaran. Entonces, en un espacio que parecía congelarse, la joven habló. «Es el momento de enfrentarse a la verdad», pronunció, como si estuviera liberando un hechizo. La palabra salió de sus labios como un susurro, pero el impacto fue como un rayo. Una ola de energía atravesó el callejón y llenó el aire con una vibración brutal. Ricardo sintió un golpe en el pecho, como si una puerta se hubiera abierto de golpe. Su corazón latía con furia, el eco del pasado retumbando. La tierra tembló y una grieta comenzó a formarse en el suelo entre ellos. Era un abismo que parecía invitar a una caída sin fin. «Luis», gritó Sebastián, su tremenda rabia transformándose en pánico. «No, no, no», se repetía mientras retrocedía, mostrando un temor que nunca había creído posible. El eco de su voz resonó, mezclándose con el crujido del mundo, tornándose a su alrededor. La grieta se expandió y casi como un espectáculo de terror, una figura emergió de las sombras en su interior. Era un espectro, un recuerdo encarnado de la vida de Lucas, su rostro cubierto de dolor y frustración. «Siempre has sido un cobarde, Sebastián», dijo con voz rasposa, «siempre huyendo y dejando el peso a los demás». Las palabras fueron como un látigo, la tensión se cortó. Sebastián se quedó mirando, todas las emociones contenidas estallando como fuegos artificiales. «No puede ser, no puede ser», repetía, pero su rostro palideció y las lágrimas comenzaron a formarse, brillando en sus ojos antes de caer. «Es un juego que no controlamos», exclamó Lucas, pero nadie escuchaba. La oscuridad en el rostro del espectro se volvió palpable. Su figura avanzaba, acercándose a los hombres a quienes había lastimado en el pasado. El callejón se llenó de ecos de risas burlonas que cortaban el aire denso. Ricardo, sin pensarlo, agarró el brazo de Lucas y la necesidad de huir invadió su ser. «Esto es un error, tenemos que salir de aquí», dijo en un grito entrecortado. Pero exactamente en ese momento, la joven gritó, «Estoy atrapada, no puedo soltarlo». El objeto brillante comenzó a vibrar fuertemente, y todo a su alrededor se torció en un torbellino de luz y sombras. Un grito desgarrador atravesó el aire. No era el de la joven,
sino el del espectro, uno que hizo eco en el corazón de Lucas. Era su madre. La revelación lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Todo este tiempo, la verdad sobre su infancia, sobre secretos enterrados, lo abrumó. Eras tú, Sebastián. Lo sabías. Siempre lo supiste. Los ojos de Sebastián se llenaron de horror, y de repente, todo lo que creían saber se tambaleó. La venganza del pasado pasó a ser un boomerang, regresando con fuerza. «No, no es verdad», se defendió, pero era un baluarte roto. Lucas lo miró, y por primera vez sintió pena. Vio a su hermano desmoronándose. Sintió su dolor incrustarse en él como lanzas de fuego. La luz del objeto brilló intensamente, pero en su resplandor, destellos de oscuridad comenzaron a avanzar. Era como si el callejón mismo estuviera cobrando vida, deshaciendo el tiempo, las interacciones, cada decisión que los había llevado a ese instante. «La verdad debe salir a la luz», gritó la joven, y a medida que lo hizo, el vacío se jactó de su poder, devorando todo alrededor. Las sombras se alzaron, todo se tornó gris, y sin advertir la inminente tragedia, la palabra que hasta ahora había traído esperanza, ahora prometía el caos absoluto. En un giro devastador, el espectro levantó su mano, señalando a Sebastián. «Tú fuiste el traidor, el que apagó la llama. Esto no termina aquí». Justo antes de que la oscuridad se abalanzara sobre ellos, la realidad se desvaneció. Un chispazo liberador, un instante de claridad, y todo quedó en silencio. Temblando entre la vida y la muerte, se preguntaron qué es lo que realmente había sucedido, qué oscuridad se había desatado en el corazón de cada uno de ellos. La historia apenas comenzaba, pero la verdad y el dolor estaban más. La luz brilló intensamente antes de desvanecerse en un mar de penumbras. Lucas sintió como si una ola de energía lo envolviera, y el eco del espectro resonaba en su mente, lía que hacía temblar su corazón. Una parte de él quería huir, pero otra lo mantenía inmóvil, como si la verdad a punto de ser revelada fuera más aterradora que cualquier sombra. De repente, un alarido desgarrador retumbó en el aire. No era la voz de la joven. Lucía familiar, un grito de desesperación que le atravesó el alma. Era su madre. Recordó su risa, su amor, su rencor, y sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «No, ¿por qué?», se preguntó, su voz temblando. En un instante miró a Ricardo y vio que la realidad se desmoronaba a su alrededor. Sebastián, su hermano, retrocedió un paso, los ojos agrandados por el horror. Él también había escuchado el grito, y su rostro se tornó pálido, como si la sangre se hubiera drenado de su cuerpo. «Lucas, tenemos que salir de aquí», exclamó, pero en su voz había algo más, un reconocimiento de culpa, algo que había estado oculto. La grieta en el suelo se hacía más grande, su brillo oscuro abría un camino directo al abismo. La joven, con su objeto brillante, estaba más inestable que nunca. La luz pareció consumirla antes de que pudiera pronunciar la palabra que cambiaría todo, y junto a ella el espectro volvió a avanzar, mostrándose en toda su horrorosa forma. El pasado, con todas sus viejas heridas, estaba listo para cobrar su precio. «Escuchen», gritó la joven, pero sus palabras se ahogaron en el estruendo, y en un giro inesperado, su rostro se iluminó con una revelación. «Tú, Sebastián, tú eres el verdadero traidor», bramó, devolviendo a todos la mirada hacia él. «Siempre supiste lo que le pasó a nuestra madre. Siempre fuiste tú quien la dejó morir». El impacto de sus palabras cayó como un rayo. Lucas se sintió erguido, su corazón tambaleándose entre la incredulidad y la rabia. Sebastián, acorralado,
Luchaba por contener su terror. No, no es cierto. Yo era solo un niño, balbuceó. Sus ojos comenzaron a mojarse, pero las palabras de la joven flotaban en el aire, llevándose consigo toda la noción de protección que Sebastián había intentado construir. Tú la dejaste sola. Te importaba más escapar que salvarla. Ella se preocupaba por ti, y tú lo sabías, gritó, dejándose llevar por la marea de emociones. Ricardo, que había estado observando en silencio, de repente sintió que todo se le caía a pedazos. Miró a su hermano y por un instante encontró el reflejo de un alma perdida. ¿Es verdad? Sebastián, ¿qué hiciste?, cuestionó, incapaz de contener la ira que se agolpaba en su pecho. Pero el tiempo no se detuvo. La grieta comenzó a succionar todo a su alrededor y la oscuridad se cernía sobre ellos. En el fondo, Lucas sintió que todo se desvanecía. Esa imagen de su madre sufriendo, solitaria en un rincón del olvido. La palabra en el aire vibraba, resonando con el dolor de secretos desenterrados. «No se lo digas», aulló Sebastián. Pero la verdad era un ímpetu demasiado fuerte. El espectro se rió. Un eco helado reverberó alrededor. Lucas y Ricardo se unieron, sintiendo un extraño poder brotar en sus venas. La revelación quebró la dinámica entre ellos. Todo lo que se creía real se colapsaba. Entre el caos y las llamas de los recuerdos, la joven dio un paso adelante, su voz firme y clara. «Ya basta. La verdad tiene que salir a la luz, Sebastián. Si no lo hacemos, perderemos todo, incluso el poco tiempo que nos queda». Lucas sintió que su mundo giraba, y el aire era espeso. Los recuerdos chocaban entre sí, y la lealtad, el odio, la traición, todo formando un remolino. La conexión entre los cuatro era un cable delgado, estirándose hasta el límite, y al mismo tiempo una decisión necesitaba ser tomada. «Pronuncia la palabra», gritó Lucas con todas sus fuerzas, mientras las sombras se alzaban a su alrededor, listas para devorar. La luz del objeto comenzó a atenuarse. «Pronuncia la palabra. Pronuncia la palabra y enfrentémoslo juntos», clamó. Pero antes de que pudiera decir más, un estruendo desgarrador y sombrío reverberó. La grieta dejó escapar un viento helado, y todo se tornó en oscuridad. La última imagen que vio fue la de Sebastián, atrapado en la pena y el remordimiento. Y en clave del horror se escucharon dos palabras que se unieron en un grito. «Mamá, no». ¿Sería esta revelación el fin de todo o el principio de una batalla que desataría más de lo que esperaban? La verdad seguía allí, aguardando en las sombras, esperando ser descubierta. ¿Qué harían ahora? La respuesta estaba más cerca de lo que pensaban. La luz se desvaneció repentinamente, dejando a Lucas y a Ricardo en una penumbra tan densa que se podía cortar con un cuchillo. El aire estaba cargado de tensión. Un sudor frío comenzaba a acumularse en la frente de Lucas, mientras el rostro de Sebastián se contraía de pánico. Un grito desgarrador resonó de nuevo, y Lucas sintió como si su corazón se detuviera. Al mirar hacia atrás, la figura del espectro avanzaba, sus ojos vacíos, fijos en Sebastián. La tensión era tan palpable que parecía electrificar el aire. «¡Mamá!», volvió a oírse, y esta vez la voz era un lamento que reverberaba no solo en sus oídos, sino en cada rincón de su ser. «¡No puedo! ¡No puedo!», balbuceó Sebastián, desvaneciéndose contra la pared, como si Lucas podía ver cómo sus manos temblaban, pero había algo más. Algo profundo se movía en el fondo de su hermano. Un eco de culpa. «No es mi culpa, no lo era», gritó, su voz desgarrada. La joven había caído de rodillas, el objeto resplandeciente resbalando entre sus dedos. Al tocar el suelo,
un destello iluminó todo el callejón. La oscuridad parecía agitarse, contestando al brillo, como si la sombra misma tuviera miedo de esa luz. Lucas se abrumó por el poder de lo que estaban a punto de liberar. «Pronuncia la palabra», le gritaron. Pero antes de que cualquier sonido pudiera salir de su boca, el espectro se lanzó hacia Sebastián, el aire alrededor de ellos chisporroteando. Era como si la tormenta exigiera su tributo. «¡Detente!», aulló Lucas, sintiendo que una fuerza invisible lo mantenía atado al suelo. Sin embargo, su voz se perdió en el caos y todo ocurrió en un borrón. El objeto brilló con más fuerza, una luz dorada que terminó absorbiendo la oscuridad. Y en ese instante, todo pareció cambiar. Con un estallido, el espectro se desvaneció y todo lo que había sido quedó atrapado en un vórtice de luz. Pero en la calma que siguió, un grito desgarrador hizo que el tiempo se detuviera de nuevo. Lucas miró hacia Sebastián, quien tenía una expresión de horror absoluto. «¿Qué? ¿Qué has hecho?», susurró. Las palabras cargadas de un significado tan profundo que hizo que todos temieran un secreto enterrado. Sebastián retrocedió. Sus ojos reflejaban una realidad que ninguno de ellos podía percibir. «¡No puedes dejar que esto ocurra!», vociferó Ricardo, su voz resonando en la oscuridad. «¡Tienes que decirnos la verdad!». Pero la respuesta nunca llegó. En su lugar, un ruido ensordecedor hizo temblar el suelo, y de repente algo emergió del centro de la luz. Una máquina extraña, reluciente, de metales uno solo. Era un artefacto que jamás deberían haber visto. «¡Esto es lo que mi madre!», Sebastián tartamudeó, aterrado, mientras lo comprendía. En sus ojos, la desesperación lo había devorado. «Es un dispositivo de memoria, de conexión. Mi madre no estaba muerta. Ella fue llevada aquí, en esta máquina. Siempre ha estado con nosotros». Lucas sintió que su mundo, una vez más, se tambaleaba. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, su voz quebrándose. Una verdad tan devastadora, tan impactante, que todo lo que sabía sobre su vida y su familia parecía estar hecho de cristal y se rompía ahora ante sus ojos. Sebastián continuó, el miedo marcando cada palabra. «Ella jamás se alejó. Estaba tratando de encontrar una forma de volver a nosotros». Un aire de incredulidad envolvió a todos. Las amistades, las traiciones, el pasado que nunca se había cerrado. Todo empezaba a cobrar sentido. La máquina brilló con más intensidad, atrapando la atención de todos una vez más. Lucas sintió que su estómago se encogía. «¿Qué pasará ahora?», preguntó, la ansiedad apretando su pecho. Sebastián tremía. «Aquello que esté dentro de ella puede revelarlo todo, todo lo que hicimos, todo lo que somos». Un eco resonó, y la máquina empezó a girar, arrastrando a los hermanos y a la joven hacia ella. La luz se convirtió en una explosión de recuerdos, de gritos y visiones, dejando a los tres atrapados, incapaces de escapar. «¡Rápido! ¡Pronuncia la palabra!», gritó Lucas con toda su fuerza. Pero antes de que pudieran actuar, el destello de la máquina los consumió. Las sombras los envolvieron de nuevo, y Lucas comprendió que aquello que había sido una búsqueda de la verdad, ahora se transformaba en un viaje hacia lo desconocido. Atrapados en el rincón de su historia, la realidad se desdoblaba en infinitas posibilidades. ¿Qué secretos se revelarían y qué lazos se romperían al final? La verdad que podían despertar era más aterradora que cualquier sombra. La imagen familiar del amor perdido se desvanecía, dejando a cada uno en un vacío inexplorado.
La luz se desvaneció repentinamente, dejando a Lucas y a Ricardo en una penumbra tan densa que se podía cortar con un cuchillo. El aire estaba cargado de tensión. Un sudor frío comenzaba a acumularse en la frente de Lucas, mientras el rostro de Sebastián se contraía de pánico. Un grito desgarrador resonó de nuevo, y Lucas sintió como si su corazón se detuviera. Al mirar hacia atrás, la figura del espectro avanzaba, sus ojos vacíos fijos en Sebastián. La tensión era tan palpable que parecía electrificar el aire. ¡Mamá! Volvió a oírse, y esta vez la voz era un lamento que reverberaba no solo en sus oídos, sino en cada rincón de su ser. ¡No puedo! ¡No puedo!, balbuceó Sebastián, desvaneciéndose contra la pared como si intentara esconderse del dolor que había infligido. Lucas podía ver cómo sus manos temblaban, pero había algo más. Algo profundo se movía en el fondo de su hermano, un eco de culpa. «No es mi culpa». «No lo era», gritó, su voz desgarrada. La joven había caído de rodillas, el objeto resplandeciente resbalando de entre sus dedos. Al tocar el suelo, un destello iluminó todo el callejón. La oscuridad parecía agitarse, contestando al brillo, como si la sombra misma tuviera miedo de esa luz. Lucas se abrumó por el poder de lo que estaban a punto de liberar. «Pronuncia la palabra», le gritaron, pero antes de que cualquier sonido pudiera salir de su boca, el espectro se lanzó hacia Sebastián, el aire alrededor de ellos chisporroteando. Era como si la tormenta exigiera su tributo. «¡Detente!», aulló Lucas, sintiendo que una fuerza invisible lo mantenía atado al suelo. Sin embargo, su voz se perdió en el caos, y todo ocurrió en un borrón. «2 puntos». El objeto brilló con más fuerza, una luz dorada que terminó absorbiendo la oscuridad. Y en ese instante todo pareció cambiar. Con un estallido, el espectro se desvaneció y todo lo que había sido quedó atrapado en un vórtice de luz. Pero en la calma que siguió, un grito desgarrador hizo que el tiempo se detuviera de nuevo. Lucas miró hacia Sebastián, quien tenía una expresión de horror absoluto. ¿Qué has hecho?», susurró. Las palabras cargadas de un significado tan profundo que hizo que todos temieran un secreto enterrado. Sebastián retrocedió. Sus ojos reflejaban una realidad que ninguno de ellos podía percibir. «No puedes dejar que esto ocurra», vociferó Ricardo, su voz resonando en la oscuridad. «Tienes que decirnos la verdad. Punto». Pero la respuesta nunca llegó. En su lugar, un ruido ensordecedor hizo temblar el suelo y de repente algo emergió del centro de la luz. Una máquina extraña, reluciente de metales uno solo. Era un artefacto que jamás deberían haber visto. Esto es lo que mi madre». Sebastián tartamudeó, aterrado, mientras lo comprendía. En sus ojos, la desesperación lo había devorado. «Es un dispositivo de memoria, de conexión. Mi madre no estaba muerta. Ella fue llevada aquí, que en esta máquina siempre ha estado con nosotros». Lucas sintió que su mundo, una vez más, se tambaleaba. ¿Qué estás diciendo?», preguntó, su voz quebrándose. «Una verdad tan devastadora, tan impactante, que todo lo que sabía sobre su vida y su familia parecía estar hecho de cristal y se rompía ahora ante sus ojos». Sebastián continuó, el miedo marcando cada palabra. Ella jamás se alejó. Estaba tratando de encontrar una forma de volver a nosotros». Un aire de incredulidad envolvió a todos. Las amistades, las traiciones, el pasado que nunca se había cerrado, todo empezaba a cobrar sentido. La máquina brilló con más intensidad, atrapando la atención de todos una vez más.
Lucas sintió que su estómago se encogía. ¿Qué pasará ahora?, preguntó, la ansiedad apretando su pecho. Sebastián temblaba. Aquello que esté dentro de ella puede revelarlo todo. Todo lo que hicimos, todo lo que somos. Un eco resonó, y la máquina empezó a girar, arrastrando a los hermanos y a la joven hacia ella. La luz se convirtió en una explosión de recuerdos, de gritos y visiones, dejando a los tres atrapados, incapaces de escapar. ¡Rápido! ¡Pronuncia la palabra!, gritó Lucas con toda su fuerza. Pero antes de que pudieran actuar, el destello de la máquina los consumió. El tiempo y el espacio comenzaron a distorsionarse. Lucas sintió como si estuviera cayendo, atrapado dentro de un torbellino de imágenes y recuerdos. Cuanto más descendía, más se daban cuenta de que no eran solo sus recuerdos, sino también las versiones de ellos mismos que habían olvidado. Las sombras danzaban, revelando secretos que podrían haber sido mejores no haber salido a la luz. «¡No! ¡Esto no puede estar pasando!», gritó Ricardo, desesperado. En un momento, el rostro de su madre apareció. Su mirada era una mezcla de amor y sufrimiento. Lucas sintió que el dolor era tan agudo que casi podía tocarlo. «Ustedes me traicionaron», resonó una voz, y, al girar, Lucas se encontró frente a un nuevo rostro. Era el de su padre, su expresión llena de rabia desbordante. «Has olvidado la verdad, Sebastián. No soy solo un recuerdo». Las revelaciones se acumulaban, unas encima de otras, arrastrando a todos hacia la locura. Al final, Lucas sintió que todo terminaba en una explosión de luz. La máquina había tomado una decisión. ¿Qué secreto oculto revelaría? Era un momento que cambiaría el destino de todos. Cuando la luz se desvaneció, ya no estaban en el mismo callejón. Ahora se encontraban en una habitación amplia, con paredes de madera desgastada, llena de fotografías antiguas de su familia. Y en el centro, una figura conocida sonriendo. Era su madre, viva y respirando. «Mamita», murmuró Lucas con incredulidad. La realidad parecía romperse de nuevo. Pero lo más chocante fue la mirada de Sebastián. No era huevo de alegría, sino de puro horror. «¿Por qué? ¿Por qué estás aquí?», preguntó con voz quebrada. La máquina latía a su alrededor. Su verdadero propósito aún era un misterio. El secreto que habían estado buscando ahora parecía tener un precio más alto de lo que podían imaginar. Cada uno, en su propio viaje, comenzaron a cuestionar todo lo que creían saber. El vínculo familiar se tambaleaba, y la verdad, esa cruda realidad, estaba al borde de la revelación. ¿Estaban preparados para enfrentarlo? La incertidumbre se cernía sobre ellos, dejando un aire pesado mientras el eco de mamá resonaba en el silencio. La historia apenas había comenzado. La luz se desvaneció repentinamente, dejando a Lucas y a Ricardo en una penumbra tan densa que se podía cortar con un cuchillo. El aire estaba cargado de tensión. Un sudor frío comenzaba a acumularse en la frente de Lucas, mientras el rostro de Sebastián se contraía de pánico. «¿Mamá?», su voz tembló al pronunciarla. La figura de su madre, radiante y real, parecía desafiar toda lógica. Todo en él se llenó de emociones embotelladas, recuerdos olvidados. Pero antes que la felicidad pudiera brotar, algo inquietante cruzó su mente. «Escuchen», comenzó la madre. Su sonrisa tuvo un matiz de tristeza. «Esto no es lo que parece». La confusión se apoderó de Lucas. ¿Qué podía significar eso? Sabía que algo oscuro acechaba. Sebastián, temblando, dio un paso adelante. «¿Por qué estás aquí, madre? ¿Por qué no volviste antes?».
Sus ojos mostraban no solo amor, sino también un vacío por respuestas. Lucas sentía que se le oprimía el pecho, una mezcla de alegría y algo más, un terror sutil. «Se los voy a contar», dijo la madre. Su tono se tornó serio. «Todo esto está interconectado. No solo entre ustedes dos, sino también con el pasado que ha estado encerrado aquí». Apuntó hacia la máquina cuya luz seguía relampagueando. Antes de que pudieran procesar su significado, un clic resonó. La máquina se activó de nuevo, llenando el ambiente de una energía palpable. «¡No lo hagas!», gritó Sebastián. Pero ya era demasiado tarde. Un vórtice de luz y sombras comenzó a girar. La sala se agitó, como si todo comenzara a desmoronarse. Lucas sintió una ráfaga fría que le heló la sangre. La máquina brilló intensamente, escupiendo imágenes de un pasado que nunca vivieron. La sala se transformó en un collage de eventos. Unos niños corriendo, risas en un parque y luego una escena siniestra. La mirada de su madre se tornó trágica. Todo esto es una ilusión. No son recuerdos reales. Son fragmentos de lo que pudo haber sido, explicó. Los tres están atrapados en un ciclo, desencadenado por secretos que nunca debieron salir a la luz. Mientras Lucas intentaba comprender, un nuevo sonido hizo eco, un chirrido metálico que resonó y retumbó. Las imágenes se desvanecieron, y en su lugar, una figura oscura emergió del centro de la luz. Era un hombre, de rostro difuso y ojos como brasas, su presencia pesada y opresiva. «Finalmente, he venido a cobrar lo que me pertenece», dijo el hombre con voz profunda. Lucas sintió un escalofrío recorrer su espalda. Hicieron un trato que no podían cumplir. La atmósfera se volvió densa a su alrededor. La figura se acercó a Sebastián, extendiendo su mano. «Tú, el mayor, deberías haber sabido que los secretos guardados tienen un precio». La expresión de Sebastián se torció entre la confusión y un pánico creciente. «¡No! ¡Esto no es posible!», gritó, el pánico consumiéndolo. Pero el hombre sonrió de manera siniestra. «Siempre ha sido posible. El sacrificio te ha liberado, pero a un costo que aún no comprendes». Lucas miró a su madre, buscando respuestas, pero su rostro permanecía sereno. «¿Qué costo?», exigió saber, sintiendo que su mundo se tambaleaba. El hombre se volvió hacia él. «Porque tú, Lucas, eres el verdadero culpable», dijo, y las palabras resonaron como un trueno. «Tú fuiste quien rompió el pacto, quien desató las sombras». Todo se detuvo. Un momento de silencio absoluto seguido de la tormenta de realizaciones. Cada paso en falso de su vida puede rastrearse hasta este momento, hasta la elección que hiciste en su infancia. Continuó el hombre con una risa baja. Todo lo que creías saber queda en ruinas. Ahora, todo depende de lo que elijas a partir de aquí. Las miradas de Lucas y Sebastián se encontraron. El dolor en sus ojos como un espejo de desconfianza. ¿De qué pacto hablaba? ¿Qué decisiones ocultas podían haber afectado su realidad? La mente de Lucas giraba, intentando conectar los puntos. La máquina rugía, ahora inquieta. El aire zumbaba con una energía amenazante. «No queda tiempo», advirtió la madre. Su voz se elevó por encima del caos. «Ustedes deben decidir. Quien elige el camino oscuro perderá más que la vida. Perderá el amor, la confianza, incluso a sí mismo». Las sombras comenzaron a coagularse, y Lucas sintió que el suelo temblaba una vez más. Un frío profundo se apoderó de él. La revelación de que podía ser el causante del dolor colectivo lo abrumó. ¿Cómo había llegado a eso? La confusión lo invadía. Pero entonces recordé algo, una sombra de un recuerdo ahora de vuelta a su mente. No,
el hombre de ojos ardientes sonrió, y de la nada, la imagen de una niña aparecía detrás de él, su hermana. Una figura fugaz, decente más que dolorosa. ¿Y ella? ¿Qué te pasó a ti? Lucas sintió que todo se desmoronaba. La desesperación lo inundaba. La máquina giró y el hombre alzó una mano. La verdad se revelará, pero no será fácil. Ahora, ¿harán su elección? Todo se iluminó y el caos los rodeaba. Lucas comprendía que lo que estaba en juego no solo eran sus vidas, sino un legado de secretos que debía ser confrontado. La pregunta era clara. ¿Quiénes serían al final de este viaje? ¿Qué harían para romper el ciclo que los había atado durante tanto tiempo? Y así, en medio del torbellino, el eco de su madre resonaba. Elige sabiamente, porque hay más en juego de lo que imaginas. El destino de todos pendía de un hilo, y la verdad jamás había sido tan destructiva. Todo estaba en juego. Su historia apenas comenzaba a deshelarse. La luz se desvaneció repentinamente, dejando a Lucas y a Ricardo en una penumbra tan densa que se podía cortar con un cuchillo. El aire estaba cargado de tensión. Un sudor frío comenzaba a acumularse en la frente de Lucas, mientras el rostro de Sebastián se contraía de pánico. «Mamá», su voz tembló al pronunciarla. La figura de su madre, radiante y real, parecía desafiar toda lógica. Todo en él se llenó de emociones embotelladas, recuerdos olvidados. Pero antes que la felicidad pudiera brotar, algo inquietante cruzó su mente. «Escuchen», comenzó la madre. Su sonrisa tuvo un matiz de tristeza. «Esto no es lo que parece». La confusión se apoderó de Lucas. ¿Qué podía significar eso? Sabía que algo oscuro acechaba. Sebastián, temblando, dio un paso adelante. «¿Por qué estás aquí, madre? ¿Por qué no volviste antes?» Sus ojos mostraban no solo amor, sino también un vacío por respuestas. Lucas sentía que se le oprimía el pecho, una mezcla de alegría y algo más, un terror sutil. «Se los voy a contar», dijo la madre. Su tono se tornó serio. «Todo esto está interconectado, no solo entre ustedes dos, sino también con el pasado que ha estado encerrado aquí». Apuntó hacia la máquina, cuya luz seguía relampagueando. Antes de que pudieran procesar su significado, un clic resonó. La máquina se activó de nuevo, llenando el ambiente de una energía palpable. «¡No lo hagas!», gritó Sebastián, pero ya era demasiado tarde. Un vórtice de luz y sombras comenzó a girar. La sala se agitó, como si todo comenzara a desmoronarse. Lucas sintió una ráfaga fría que le heló la sangre. La máquina brilló intensamente, escupiendo imágenes de un pasado que nunca vivieron. La sala se transformó en un collage de eventos. Unos niños corriendo, risas en un parque y luego una escena siniestra. La mirada de su madre se tornó trágica. «Todo esto es una ilusión. No son recuerdos reales. Son fragmentos de lo que pudo haber sido», explicó. «Los tres están atrapados en un ciclo, desencadenado por secretos que nunca debieron salir a la luz». Mientras Lucas intentaba comprender, un nuevo sonido hizo eco. Un chirrido metálico resonó y de la máquina algo oscuro emergió. Era un hombre, con rostro difuso y ojos como brasas. Su presencia pesada y opresiva. «Finalmente, he venido a cobrar lo que me pertenece», dijo el hombre con voz profunda. Lucas sintió un escalofrío recorrer su espalda. Hicieron un trato que no podían cumplir. La atmósfera se volvió densa a su alrededor. La figura se acercó a Sebastián, extendiendo su mano. «Tú, el mayor»,
Deberías haber sabido que los secretos guardados tienen un precio. La expresión de Sebastián se torció entre la confusión y un pánico creciente. «No, esto no es posible», gritó, el pánico consumiéndolo. Pero el hombre sonrió de manera siniestra. «Siempre ha sido posible. El sacrificio te ha liberado, pero a un costo que aún no comprendes». Lucas miró a su madre, buscando respuestas, pero su rostro permanecía sereno. «¿Qué costo?», exigió saber, sintiendo que su mundo se tambaleaba. El hombre se volvió hacia él. «Porque tú, Lucas, eres el verdadero culpable», dijo, y las palabras resonaron como un trueno. «Tú fuiste quien rompió el pacto, quien desató las sombras». Todo se detuvo. Un momento de silencio absoluto seguido de la tormenta de realizaciones. Cada paso en falso de su vida puede rastrearse hasta este momento, hasta la elección que hiciste en su infancia. Continuó el hombre, con una risa baja. Todo lo que creías saber queda en ruinas. Ahora, ¿harán su elección? Las sombras comenzaron a coagularse, y Lucas sintió que el suelo temblaba una vez más. Un frío profundo se apoderó de él. La revelación de que podía ser el causante del dolor colectivo lo abrumó. ¿Cómo había llegado a eso? La confusión lo invadía, pero entonces recordó algo. Una sombra de un recuerdo ahora de vuelta a su mente. No, la figura del hombre se torció de nuevo, inquietante como un espectro, y antes de que pudiera procesarlo, un haz de luz se disparó desde la máquina. Impactó contra Sebastián, quien se convulsionó en el aire. «No», gritó Lucas, pero era demasiado tarde. El haz atravesó a su hermano, y algo estalló en un torrente de energía oscura. Un grito horrendo surgió de Sebastián. No era solo de dolor, era un eco de traición, un lamento antiguo que resonó en la habitación. «Lucas, tú me dejaste, tú». Lucas sintió que su mundo se desmoronaba. ¿Qué significaban esas palabras? La conexión de su hermano comenzó a desvanecerse ante sus ojos, como si la luz misma lo consumiera. La madre gritó, su voz llena de horror: «¡No! ¡No puedes hacer esto!». La figura oscura sonrió, un brillo maligno en sus ojos. «El sacrificio se renueva. Uno debe caer para que el otro se eleve». En un instante el calor de la vida de Sebastián se apagó, y lo que quedó fue solo un eco que retumbaba en el aire. «Hazlo por ella». Lucas se quedó paralizado, colapsando bajo el peso de la revelación. La máquina comenzó a rugir, y las sombras se arremolinaron a su alrededor. ¿Por qué había traicionado a su hermano? ¿Por qué había permitido que todo llegara tan lejos? «La elegiste a ella, Lucas». La voz del hombre se infiltró en su mente como un veneno. «Esta es la última oportunidad para decidir. ¿Salvarás lo que amas o perderás lo que nunca debiste romper?» Todo lo que conocía, todo lo que amaba, estaba ahora a punto de desvanecerse. La historia que pensaba que entendía se estaba desmoronando en sí misma. ¿Podría enfrentar la verdad detrás de la ruina que había creado? La luz de la máquina brillaba ferozmente, sacudiendo su resolución. «Pronuncia la palabra, Lucas», gritó su madre, desesperada, mientras las sombras comenzaron a devorarlo todo a su alrededor. La elección difícil estaba presentada, y en su corazón un lamento colocaba una última pregunta. ¿Quién era realmente el verdadero monstruo? Lucas sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La máquina retumbaba, brillando más que nunca. Con cada latido, cada destello, sus pensamientos giraban atormentándolo. «No, no puede ser», pensó, mientras el rostro de su madre brillaba frente a él y a la vez se tornaba en un caos.
Todo lo que había creído, el poder que había sentido, se desvanecía. ¡Se acabó!, gritó su madre. Su voz desgarrada pero firme. Ha llegado el momento de elegir, Lucas. Lo que decidas ahora marcará el destino de todos. Fue un instante, un susurro de eternidad. Y en medio de ese caos, un destello de esperanza. Su madre. Ella estaba ahí, real, sonriendo, pero herida. Sebastián, paralizado, parecía desmoronarse. ¿Qué has hecho, Lucas? ¿Tu elección? Miedo y culpa luchaban en su rostro. No es mi culpa, gritó, sabiendo que era solo un eco de su propio dolor. ¡Silencio!, rugió el hombre del espectro, acercándose con paso firme. Tú rompiste el pacto. Tu elección lo desató todo. Tu hermano paga el precio por tus acciones. El aire estaba tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Lucas lo sentía, ese peso apremiante. Había que decidir, salvar a su madre o salvar a su hermano. ¿Podía elegir entre dos amores? Lucas, por favor, imploró su madre, abriendo los brazos pero con lágrimas en los ojos. Tú tienes el poder de romper el ciclo. Pronuncia la palabra. Hazlo por ellos, por lo que amas. No dejes que las sombras te consuman. De repente, algo hizo clic en su mente. Recordó aquellos días felices, las risas compartidas y el calor de su familia. Las sombras alrededor parecían querer borrarlo, pero había luz en sus recuerdos. Ya no podía dudar. «¡No más secretos!», gritó, su voz resonando entre las paredes de la habitación. «Pongo fin a esta locura». Con el corazón latiendo a mil, levantó la mano, listo para pronunciar las palabras que cambiarían todo. La verdad. Al pronunciarlo, una ola de luz emanó de la máquina y golpeó a cada uno como un rayo. El espectro chilló, una mezcla de furia y terror, alas de oscuridad desmoronándose alrededor de ellos. Sentía el aire vibrar, podía oír su propio latido, cada latido de su madre, su hermano, cada resonancia cargada de emoción. La luz envolvió todo como una manta cálida. «Siempre fuiste fuerte, Lucas», dijo su madre, sonriendo entre lágrimas. «No permitas que la oscuridad te venza». Y de repente, todo se detuvo. El eco de una risa lejana. Las sombras temblaban y se desvanecían en un soplo ligero. Lucas sintió todo en su pecho: la culpa de Sebastián, el amor de su madre y el peso de los errores que todos llevaban. «Lo siento, Sebastián», murmuró, mientras la luz brillaba más intensamente. «Te prometo que cambiaré». La figura oscura desapareció en el aire, dejando una estela de paz. Sebastián lo miró. La rabia se desvanecía. «Siempre fuiste un hermano. Aún te queda tiempo». Con cada palabra la máquina parpadeó con una luz parpadeante. Eran libres, pero aún conectados. Lucas miró a su madre y la línea de tiempo se reconfiguraba. Las risas y los recuerdos florecían alrededor. El amor prevalecía. El lugar se iluminó de nuevo y la máquina se desvaneció. La familia ya no era solo recuerdos. Era el perdón, la opción de un futuro. «Siempre estaré aquí, cariño», le susurró su madre. Lucas sintió que la calma lo envolvía. Los tres se unieron en un abrazo. «Es hora de avanzar», dijo Sebastián, revelando una sonrisa débil pero firme. Juntos. Y así, mientras la luz los rodeaba, supieron que todo sería diferente. Pero la pregunta aún latía en su mente. ¿Serían capaces de mantener esa conexión a pesar de todo? ¿La verdad los uniría o separaría más? La historia no había terminado. Y tú, querido lector, este es el momento. Tienes que suscribirte ahora mismo. Aplasta ese botón de like,
y déjanos saber qué opinas en los comentarios. ¿Te ha gustado el final? Inunda la caja de comentarios con tus reacciones y teorías. Y no olvides compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace impactante. Solo los verdaderos fans apoyan este canal y se aseguran de no perderse lo que viene. No esperes ni un segundo más. Actúa ya.